mi mamá no me dejaba estudiar para ser artista como tal, porque yo sí me sabía muy histriónica y muy quería ser cantante, pero improvísate algo. Ay, ¿qué me han dicho? Yo cogí, respiré y empecé a pensar, no me van a creer, en Jesús, que cómo había muerto Jesús de la cruz. O sea, era como que yo pasara a ganarme 20 millones de pesos a los 18 años. No, eso fue una locura, eso fue una locura para mí. Claro. Y yo estuve muy aburrida, 5 días, pero lloraba y decía, pero ¿por qué me lo quitaron? O sea, no entendí por qué me lo quitaron. ¿Qué dicen los panitas? ¿Cómo están los poderosos? ¿Y cómo va toda la gente que nos está viendo? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de nuestro podcast Los Casasollos. Hoy nos vamos a enfocar en mi mamá. Bien. ¡Bravo! Mami, hoy te tenemos, al igual que con mi papá, te tenemos un par de preguntas que ojalá nos sirvan para que todos ellos te puedan conocer, para que nosotros también descubramos muchas cosas de mi mamá, porque igualmente hay muchas cosas que no sabemos, a pesar de que eres una persona bastante pública desde hace varios años. ¿Por ahí cuántos años llevas Desde haciendo? los 18, hijo. Yo tengo 52 años, o sea, madre, ¿cuántos años? Vamos, matemáticos. Bueno, igual no todo el tiempo estuviste bajo la luz pública, pero... Me lleva 14, yo 38. Listo, vale. Que me lleva 14. Y sí, va a empezar de una. Ok. ¿Sí? Listo. Super. ¿Preparada? Sí, Pero wow. tú ya estás más acostumbrada que cualquiera de nosotros a las entrevistas. Sí, señor. Sí, yo creo que si hay alguien que le va a salir fácil la historia, va a ser a ti, la verdad. Entonces, listo. Concisa y a la pepa. Empecemos a ver. Entonces, esta es una pregunta que a mí se me hace muy interesante y es, cuando tú eras pequeña, tú, ¿qué era lo que soñabas de como ser de grande? ¿En algún momento como que tenías esa ilusión de tú querer como presentarte al mundo? ¿Eso fue algo que venías de chiquito, digamos, esas ganas de ser famosa Sí. y como de actuar y como tener influencia en la gente? No de actuar, pero imagínense que mi papá tenía almacén de electrodomésticos. Okay. A mi casa llegaban los electrodomésticos más modernos muy rápido. Y yo tenía 6 años, o sea, en el año 79 llegó el primer tocadiscos con micrófono. Tocadiscos con micrófono. Entonces Claro. uno ponía el disco y uno cantaba encima del disco. Karaoke. Era karaoke. No, era Buenísimo. perfecto. Pero te estaba hablando de los años 79 o 80. Y yo descubrí eso, y mi papá tiene unas grabaciones que algún día se las mostramos, yo cantando chiquita con mi papá, porque mi papá tiene voz de locutor y él se cree locutor. Ah, sí. Y él empieza, y ahora... No sabía eso. Sí. Yo tampoco sabía Yo eso. tampoco. Ahora con ustedes la cantante Ana María Hoyos. Y yo empezaba a cantar chiquita. Niños que me han dado el juguete No, de la pues, vida. Entonces había un estudio en la casa, una biblioteca, y yo me metía allá y cantaba. Y mi primero fue el libro Gorda de Petete, obviamente, pero ya después era Menudo, el grupo Menudo, el grupo, ¿cómo se llama? Bueno, el de Donde el cielo y el suelo, Mecano, exacto. Y ya fueron todos los años de mi vida empezando a soñar, y yo soñaba con ser corista de Ricardo Montaner. Wow. ¿Y siempre cantaste bien? No canté bien, seguramente fui aprendiendo a cantar, pero en el colegio había un coro muy importante, entonces yo ya me empecé como a obsesionar en aprender a cantar para cantar en el coro. Claro. Y mi sueño fue ser cantante toda la vida. Por eso cuando a mí llamaron a mi casa a decirme que si quería actuar en televisión, a mí no me dio ni susto ni emoción, porque yo lo que soñaba era ser cantante, pero sí lo vi como una posibilidad. De poder. Y vale la pena decir que sí sacaste, no sé si fue un álbum, un disco. Ay, vamos a ponerle la carátula. Sí. Pero... Mira. Dale. No, pues mi mamá de hecho sí tiene un disco, yo no sé cómo se llama ese disco. Se llama Tuya y Más que Tuya. Tuya y más que tuya. Y eso, y digamos, ese Proyecto. proyecto, ¿lo nombraste tú o cómo funcionaba esa parte como creativa ahí? Ese proyecto, como yo fui famosa en Medellín, primero que a nivel de Colombia, llegó a ser gerente de la disquera Discos Fuentes, un amiguito mío del colegio, pues de cuando yo era chiquita. Okay. Entonces él, cuando me vio famosa, yo creo que él pensó, uy, me la voy a echar con esta vieja súper bien. Y me llamó, y yo no, la más emocionada, a los 20 años, No, pues. que te llaman, o sea, se me estaban cumpliendo 2 sueños. A mí Uno, ser famosa. siempre me da risa esa anécdota de que tú nos cuentas que tú sacaste un disco y que al mismo tiempo Tulio recomienda, el que es hoy en día Tulio Claro, recomienda que Tulio Zuluaga Tulio Zuluaga Tulio estaba Zuluaga, sacando un disco al en el mismo mismo tiempo, en el disquera. mismo disquera al mismo tiempo que mismo, tú.
al lado de Tulio. Tulio si lo haga y yo, grabamos disco al mismo tiempo. ¿Y a él O le fue bien? sea, Tulio antes de comer también cantaba. Exacto. No, y Tulio fue más famoso que yo, porque No, pues, él sacó claro. una canción más famosa. Yo no pegué ni una. Yo no pegué ni una. Ay, Yo vendí, yo siempre tengo en cuenta que vendí 8 discos, no fueron 8, pues fueron 1000 o 500, no tengo ni idea. Pero claramente no hice una carrera que ahí me dio a pesar porque no fui leal a mis sueños. Yo realmente quería ser cantante. Claro. Sí, pero ahí yo quería meter algo con la primera pregunta que hizo Juan Pablo y es que, o sea, sí, siempre fue como un sueño, pero realmente tú querías ser como administradora, ¿no? Ah, no, lo que pasa es que mi papá tenía ese almacén de electrodomésticos y pues vivíamos muy bien y yo creo que yo siempre las vacaciones, desde los 9 años, vacaciones, mi papá decía a trabajar. Y yo empecé vendiendo electrodomésticos en el centro de Medellín desde muy chiquita, entonces yo era la hija mayor y siempre había como ese legado, entonces la hija mayor Claro. sigue el legado de su papá, entonces yo siempre dije que yo iba a ser administradora de empresas, pero resulta que me gradué y estudié publicidad, entonces mi papá quedó re frustrado porque no. La oveja negra. Aparte me imagino que en esa época sí era como muy, era casi que regla, tal Sí, vez. como que lo que hacía el papá uno lo hacía. Sí, pero no sé si el papá, pero sí. Nunca hice las cosas como todo el mundo las hacía, claramente. Entonces, Totalmente. era la distinta. Creo que eso puede ser como un lema de verdad de tu vida. Tú nunca hiciste las cosas. Creo que mi mamá es de las personas que nos enseñaron a nosotros los jóvenes o nos dieron paso a nosotros para como abrirnos a sueños que a veces como que siento que nosotros los colombianos que somos muy como tradicionales a veces no nos damos la posibilidad No nos arriesgamos. de arriesgarnos. Siento que personas como mi mamá son las personas que nos sirvieron para que hoy en día mucha gente, para que hasta youtubers hoy en día en Colombia tengan mucho poder, por ejemplo. Sí. Yo siempre sentí como que yo era adelantada a mi época, o sea, en comparación con mis amiguitos y todo, yo decía, a mí se me ocurrían unas cosas que no eran normales y por eso siempre fui tachada como loca, como rara, como distinta. Claro. Seguramente por eso. Ok. Bueno, ¿qué más? Bueno, segunda pregunta. A ver. Bueno, cuéntanos, esta historia nosotros la sabemos, pero para que ellos sepan, y me imagino que mucha gente se pregunta esto, ¿cómo entraste a la televisión? Digamos que hoy en día es muy diferente cómo tú entraste a cómo se entra hoy en día, pues que la gente, me atrevo a decir que la gente hoy en día se tiene que esforzar muchísimo más de lo que tú te esforzaste para poder entrar pues a las grandes ligas, porque tú entraste directo a las grandes ligas. Sí. No, yo estudiaba publicidad porque sentí que era lo más cerquita al arte. Mi mamá no me dejaba estudiar para ser artista como tal, porque yo sí me sabía muy histriónica y quería ser cantante, pero cantante no se podía hacer. Entonces estudié publicidad y en la Bolivariana salió un canal de televisión para Teleantioquia. Entonces hicieron casting para los que iban a ser presentadores de noticias, para los que iban a ser presentadores de magazine y sacaron casting para un concurso. Y todos, ahí estaba Félix de Bedú, estaba Paola Jaramillo, estaba Adriana Arango, o sea, los grandes famosos, De la época. los nombres que les estoy Nosotros- diciendo, Sí. ustedes no No, tienen yo ni sí, idea yo sí, quiénes yo sí un son, poquito. pero ahí les pueden poner quiénes son, fueron gente muy grande, todos estudiaban comunicación social, yo era publicista, Juanes y yo estudiamos publicidad, Juanes, Natalia París y yo estudiamos publicidad. Qué locura. Y yo estudié con Natalia París en el colegio. Ay, no, Nati, ¿cuántos años tenemos? Bueno, el cuento es, y con Catalina Maya también, el cuento es Y que, también con él. el cuento es que nadie se presentó para el casting de concurso. Todos querían ser presentadores de noticias y presentadores de los magazines. Como que era más formal, ¿o qué? Claro, porque ser de concurso era como no lo que les habían enseñado a ellos. Y yo tenía una personalidad arrolladora y yo me presenté al casting y pasé. Y ese concurso fue súper famoso, se llamó ¡Hay gente para todo! Y poníamos a los paisas a hacer diferentes locuras y fue el segundo programa con mayor rating en Teleantioquia. Entonces a raíz de eso me hicieron entrevistas en radio, en prensa, en todo el tema y un periodista que quiero mucho, amigo Víctor Gómez, era periodista de una revista que se llamaba TV Guía y me entrevista, ay Nana, hagamos una entrevista, no sé qué, y me hacen muchas preguntas, entre ellas me dicen, ¿tú qué quieres ser? Yo dije, no, yo quiero ser cantante, actriz, presentadora de televisión, y él pone, Ana María Hoyos quiere ser actriz, y una foto en un árbol recostada así con el pelo cortito, así toda sexy, les tengo que usar esa foto, Está sexy. y decía así, quiero ser actriz, y yo sentí que yo había dicho muchas otras cosas como más interesantes, pero Ok. no puse ese título, pues resulta que años después
me enteré que el que fue mi primer director, Ali Umar, que ya está muerto, que fue director En paz descanse, de Sábados Felices y de Señora Isabel, vio esa foto y estaba buscando una personaje, una niña de 23, 24 años, yo en ese entonces tenía 19, pero yo siempre aparenté más años de los que tenía, y buscó mi teléfono en Teleantioquia, se lo dieron, y yo estaba en mi casa viendo televisión en mi cuarto. Suena el teléfono, contesta mi mamá, y preguntan por Ana María Hoyos, y ella dice, ¿de parte de quién? Dice, de Ali Umar. Mi mamá le sonó rarísimo, y yo estoy viendo televisión y me dicen, hija, un señor Ali Umar. Y yo, Ali Umar. Contesto, y entonces, aló, Ana María, ¿cómo estás? Yo soy director de televisión. O sea, ¿a quién la llaman a la casa? Total. ¿A quién la llaman O sea, a la casa? hoy en día, yo Imposible. creo que ni con los mejores actores pasa eso. No, y me llaman a la casa y entonces me dice, yo estoy en el hotel Continental, puedes venir, y yo listo, yo en ese entonces tenía carro, me acuerdo, porque yo pues ya ganaba mi platica y todo. Llegué al Intercontinental y yo me imaginé que había una fila de por lo menos 15, 20, 50 personas, y resulta que el señor Ali Umar estaba sentado solo en una silla del comedor, se sienta conmigo y me dice, tengo un proyecto para ti, se llama Señora Isabel, es con Judy Enríquez, Álvaro, o sea, eran los actores más importantes de la televisión. ¿En serio? 32 años. Pucha. Y entonces yo con Pero esa qué carita de malos paisa, actores. con esa carita de paisa yo le digo, ay pues señor, yo la verdad nunca he actuado en mi vida, pero yo sé que eso es verdad. Y entonces él me dice, ¿nunca has actuado? Y yo le digo, no, pero yo tranquilo que yo puedo. Entonces me dice, uy, no, pero espérate, si tú nunca has actuado, hagamos una cosa, empecemos en Dejémonos de Vainas. Dejémonos de Vainas era el programa, amor, ¿sí o no? De los domingos de la familia colombiana. Ah, sí, o sea, algo grande. Era la comedia, era el Friends de la familia colombiana. Wow. Era una cosa, ¿cierto amor? Sí. No, pero sí. Bueno, Pues como a nivel colombiano. sí, a nivel colombiano, o sea, Sí, todo sí. el mundo sabía Dejémonos de Sí, Vainas. sí, sí. Porque era Ok, la historia sí. de una familia colombiana a la que le pasaban cosas muy locas. Pero era una comedia, como que era, cuando él me dijo, no, hagamos una cosa, empiecen, Dejémonos de Vainas, ay, yo sentí como que me bajaron de categoría, o sea, me habían puesto total. un personaje de una novela, y Sí. me puso como en Dejémonos de Vainas, y yo, no, venga, pero yo sé que yo puedo, señor, hágale, verá que yo puedo. Entonces llegó y me dijo, bueno, hagamos una cosa, improvísate algo. Ay, ¿qué me han dicho? Yo cogí, respiré y empecé a pensar, no me lo van a creer, en Jesús. Que cómo había muerto Jesús por nosotros en la cruz. Y empiezo a decir, mirando a una ventana, Jesús, tú has muerto por nosotros. Y empiezo a llorar, pero desconsolada. Ustedes no sabían esa historia. Pero No no sabía entiendo, que o sea, era lo que esto, habías pensado. pero esto fue en En el... el hotel. Ah, ok, en el hotel. No, pensé que estaba por el celular. No, Ok, en el no, hotel. en el hotel, nos vamos como a una esquinita y me dice, improvísate algo. Y entonces yo empiezo a pensar en Jesús, en cómo murió por nosotros en la cruz, y empiezo a llorar y a desgarrarme y me tiro al piso y hago toda la cosa. Y ya el tipo dice, para, y yo paro. Le digo, ¿qué? Me dijo, tú eres actriz. Y me dijo, eso era un viernes, y me dijo, el miércoles puedes estar en Bogotá. Y yo le dije, sí. Yo tenía muy mala relación con mi mamá, yo ya ganaba algo de dinero, yo ya me creía muy independiente, y llegué a mi casa y le dije, mami, me voy a vivir a Bogotá. ¿Cómo así? Mi mamá y yo vivíamos en una guerra tenaz, y yo creo que mi mamá dijo, ay, qué descanso, Mi abuelita sabía que te ibas a encontrar con él, o ni siquiera sabía eso. Claro, Sí, Yo claro. creo que sí supo que yo me iba a encontrar con un director, claro, claro. pero les repito, es que yo no tenía Dios ni ley, o sea, yo hacía lo que me daba la gana, entonces realmente... Wow. Una fue así. niña Y rebelde. ya, una hija muy rebelde, y ya llamé a un tío, el único tío que tenía en Bogotá, le dije, tío, me salió esta oportunidad, voy a trabajar en televisión, o sea, hace 32 años No, trabajar pues, en televisión, qué Es más la cosa era loca. como que te hubieran llamado de, yo no sé, era una cosa muy Además grande. que si no estoy mal, la mayoría de actrices eran como de Bogotá. O sea, en Bogotá Sí. era donde se hacía todo. Claro. Era como Exacto, Claro. las paisas. Las paisas, no había actrices como famosas paisas ahí. Y la verdad, no, pues estuve el miércoles y ya ahí conocí a los actores, y en un minuto me cortaron el pelo, me tiñeron, y lo más chistoso fue la negociación de la plata. Porque imagínense que yo en Teleantioquia me ganaba en ese entonces 40.000 pesos por programa, ¿sí? Que era como 400.000 pesos de hoy, digámoslo así. O Ajá. sea, yo me ganaba 1.600.000, que para una peladita en ese entonces, Bien. pues... De 18. Bueno, no eran como 400.000, era como que yo me ganara 3 o 4 millones de pesos, que estaba muy bien para una niña de 19 años, No, pues o de obvio. 18 años, súper bueno.
Y entonces cuando yo ya llego a negociar, yo le digo a Liumar, señor, ¿yo cuánto cobro? Y me dice, ¿cuánto te ganas? Y yo le digo, 40.000. Me dice, pues cobra 100.000. O sea, era pasar como de 3 millones a 7 millones de pesos. Claro. Me dijo, cobra 100.000 por capítulo. ¡Oh! Y yo dije, ¿y cuántos capítulos son? Y me dijo, 4. Y yo, Dios mío, voy a ser rica. Y entonces yo no voy a ser millonaria. Y yo con un susto, yo abro la puerta de Maru Yamayusa, la esposa del gordo de Jumea, que era una productora que se llamaba Coestrellas, y ella era la directora ejecutiva. Y entonces se siente y me dice, ¿qué pues bonita? Y entonces, ¿qué? Ya, ¿cuánto me vas a cobrar? Y yo con una pena de pasar de 40.000 a 100.000. Le digo, pues no sé, yo pienso que unos 100.000 pesos por capítulo. Y ella me dice, se queda mirando así y me dice, ¿tú estás en la universidad? Yo, sí señora, yo estoy en 7º semestre de publicidad en la San Marino. Y entonces me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, para que no dejes de estar en tu universidad, yo te voy a dar tiquetes todos los jueves para que llegues y vayas los miércoles viajas, estudias jueves y viernes y regresas los domingos en la noche. Entonces te va a dar los tiquetes, pero fuera de eso te va a pagar 250.000 pesos. ¡Jueputa! O sea, era como que yo pasara a ganarme 20 millones de pesos a los Dios mío. 18 años. No, eso fue una locura. Eso fue una locura para mí. Y bueno, y así, pues con decirles que a los 4 meses ya estaba comprando apartamento. No te creo. Yo siempre fui muy... ¿Y Qué cuánto locura, te sí. duró la viajada de todos los miércoles a Medellín y volvías Sí. los Duró hasta el 8º semestre. En el 8º semestre, yo ya me había ganado 3 becas en la universidad, yo era muy buen estudiante, y el 8º semestre, todo en 6, todo rajada, o sea, no, Al nada. ras. No, es que yo Obvio. no iba a Pero es clase. que ibas 2 días. Yo no iba a clase, entonces yo no sabía nada en ese entonces, estaba apenas aprendiendo de computadores, era Claro. de edición en computadores, no, mal. Y no terminé el 8º semestre ganándome, imagínense ganarse unos 20 millones de pesos. Ah, qué hijo de puta. Como hoy Ya en día sienten que que no los necesitan- influencers que se retiran de la Exacto, universidad. los Claro. influencers se retiran, es lo mismo, me pasó lo mismo, era como yo ya me retiro, yo para qué necesito el estudio, y me quedé en 8º semestre de publicidad sin terminar mi carrera. ¿Y No. cuántos eran? 9? 10. 9 más la práctica. No, ¿por qué? 10, 10, Claro. No, yo creo que a 10. Sí. Bueno, pues contar un poquito también, pues, cómo fue ese alejarse de la televisión. Digamos que acabas de contar que no necesariamente era como Sueño. tu sueño, pero obviamente pues ya con 20 millones de pesos, pues ya tenías una carrera súper bien hecha. Y me imagino que también pues ser famoso es una de las alegrías que también le debe dar a uno en la vida. Sobre Y pues- todo por la personalidad que yo tengo. A mí me gusta Exacto. mucho llamar la Llamar la atención, me gusta Exacto. mucho. En ese entonces la gente pedía autógrafos, se tomaba fotos con uno. Yo creo que cada vez eso se ha normalizado más. La gente ya Claro. era como oso pedir Pero, autógrafos, pero sí. en la época de uno era impresionante. A mí eso me fascinaba. Claro. Siempre me gustó ser pública. Y entonces sí, ¿cómo se fue? sintió ¿Cómo? alejarse de ese mundo? No, pues fue muy duro. Fue muy duro. En teoría era por un bien mayor que era de ustedes, el papá. Pero ese bicho de la televisión y de la fama es muy... Es que todo el mundo que lo vive dice que eso es una cosa que le pica a uno muy fuerte. Claro. Entonces, pues yo porque estaba muy enamorada del papá y porque rápidamente quedé en embarazo tuyo y tenía pues a Juan Miguel, yo me comí el cuento de ser una mamá, yo me entregué de lleno, ¿sí o no? O sea, mi plan era ir a mercar, ¿Cierto? era cocinarle a Juan Manuel, era ir a llevar a las las clases citas a Juan, médicas. las citas médicas, vestirlos, peinarlos, cantar Barney, hacer shows en la casa, porque a mí se me olvidaba darles de comida, pero eso sí, pintaba con ellos. Yo fui una mamá muy divertida, digamos, a ese nivel. El problema fue cuando ya todo se asentó, cuando ya Claro. la vida se normalizó, cuando ya ustedes estaban, tú te ibas al colegio, tú te ibas para la oficina y ustedes yo los dejaba en el jardín y yo ya me quedaba diciendo, ¿y entonces ahora yo qué? Ahí fue donde el problema empezó a ser grave. Claro. Sí, empezó ahí a sentirse la Ahí fue soledad donde- también. ¿Y qué crees que fue como eso que te empezó a picar, digamos? Porque me imagino que no debes ser la única persona que se debe sentir de esa forma. Ajá. Como, ¿cuál sería como ese consejo que le harías como a una, no sé si hoy en día algún papá o mamá que ya se está quedando solo en la casa y no trabaja o lo que sea, o simplemente que se sientan así porque cualquier persona se puede sentir de esa forma? ¿Tú qué hiciste? No, yo no te voy a contestar exactamente la pregunta, pero yo sí creo que me pasó algo. Y es que yo era una mujer independiente y dejé de ser independiente.
Yo creo que ese fue el gran error. Sí. No era ni siquiera la televisión. Yo creo que yo hubiera tenido como... O sea, yo Sí, creo si que hubieras yo tenido me apoyé demasiado en Juan un Manuel. sustento por otro lado Sí, y algo yo creo de que donde yo- tú pudieras Él me dijo, aportar. no, tranquila, yo me encargo de todo y yo tengo que confesar que fui muy cómoda. O sea, Claro. pues la vida era, no estoy diciendo que ser mamá sea fácil, no quiero decir que mantener una casa sea fácil, igual yo siempre tuve ayuda, siempre he tenido una vida muy cómoda, pero yo creo que me pasé de cómoda. Si yo hubiera dicho, listo, no trabajo en la televisión, pero hago algo, trabajo, hubiera estado ocupada y hubiera ganado mi propio dinero, Sí. yo creo que las primeras grandes peleas fueron esas. O sea, Juan Manuel apenas estaba con su empresa muy incipiente, no le daba pues como para darnos a todos demasiado, ya era separado, ya mandaba dinero para Cata y estábamos construyendo una casa con trabajo. Esa parte para mí al principio fue muy dura porque yo fui una vida que me ganaba mucha plata. Ustedes oyen lo de los 20 millones, pero cuando yo realmente ya me separé, yo no me ganaba 20 millones. Yo hice cuentas, mi último cheque fue de 23 millones de pesos, que hoy son 120 millones de pesos. Sí, entonces yo estaba acostumbrada a ganar mucho dinero. Yo tenía ahorros, yo tenía negocios, yo tenía todo. Y eso duró unos años. Yo unos años tuve, muchos de los muebles, o sea, el papá todo lo ha sostenido siempre en la casa, pero los muebles los he comprado yo hago como Con esos ahorros. con Claro. esos ahorros. Sobre. O de pronto viajábamos y yo decía, yo pago esto o aquello. Pero pues se fue acabando porque todo lo que tú No, sacas y no obvio. entras se va acabando. Obvio. Bien. Y ahí es donde ya pasa que ya llevamos 4 o 5 años y 4 o 5 años de comprar nevera acá, pues los ahorros se van acabando. Claro. Y yo creo que ese depender económicamente de Juan Manuel creo que me llevó como a empezar a sentir, porque yo creo que cuando uno también tiene esa libertad económica también se siente libre de decidir. Y relajarse. Sí, es distinto. Yo creo que ese fue un grave error que yo cometí. Yo entiendo. Oye, yo te quiero hacer una pregunta de una ¿De una? de mi pregunta, Sí. que no te he hecho nunca, y A es, ver, cuando haces programa de Profesión Hogar sí, con ¿cierto? RCN. con RCN, que además pues era como un momento otra vez de retornar a la Divino, era televisión, divino. maravilloso, en donde todo parecía... Ese fue el primer proyecto en el que volviste a la televisión. Claro, Sí. Proyecto Hogar. vuelve a la televisión. Pero ¿qué pasó ese día cuando ellos dicen el programa se acabó? ¿Qué te pasó? ¿Qué a ti? sentiste? No, yo sentí que a mí me pasó algo muy bonito y es que yo sentí que yo dejé la televisión por algo más grande, que es Ujú. esto, la familia Casa Azul. Ajá. Y el proyecto era muy lindo porque Juan Manuel es un gran esposo, porque ustedes han sido unos hijos increíbles y digamos que todo resultó muy bien. Sin embargo, todas mis crisis emocionales, todo lo que pasó, pero como que cuando aparece Profesión Hogar y me llaman, yo sentí como, wow, le voy a poder contar a la gente la experiencia de estar en un hogar. Y era un programa de entrevistar especialistas para que la gente que estuviera en casa, Como las amas de casa. sí, para enseñarles que ser ama de casa era una profesión. Mm. Entonces era un proyecto en el que yo estaba súper feliz, me pagaban bien, yo los dejaba a ustedes en el jardín, Juan Manuel me contrató un conductor, me dejaba en RCN, volvía y me recogía, los recogía a ustedes o sea, era perfecto. Cuando me dicen eso, yo sentí mucha rabia con Dios, porque me pareció como que era injusto conmigo, Justo. porque yo dije, como yo me entregué para una familia, ahora me entregas esto que era como algo que me hacía feliz, ¿por qué me lo quitas? Claro. Y yo estuve muy aburrida, Sí, 5 días, pero lloraba y decía, pero ¿por qué me lo quitaron? O sea, no entendí por qué me lo quitaron. Además que para mí también era cómodo tener eso porque no era actuar. No era Claro. Era Claro. presentar, Claro. y era un tema de de familia. súper bonito de familia, de una señora que hacía manualidades de la cocina, y no sé qué. Sí. Era un Ujú. tema... Sí, porque realmente yo siento que el problema que principalmente, digamos, nosotros dos teníamos con Claro. la televisión no era en sí la televisión, sino la actuación. La actuación, por Entonces, supuesto. que estuviera en ese programa donde podía presentar, donde podía hablar de las experiencias Ay, y que, digamos, siento que era un espacio donde tú volvías a conectar con esa esencia tuya de quiero ser No, es famosa, que, quiero que la gente digamos, me yo creo que hoy en conozca. día, pues las personas que trabajan en televisión con familias más cómodas son las que trabajan en esos programas de la mañana, claro, eso en sí. las que día están, a porque día. ellos trabajan la mañana, no sé qué, y van y están el resto con su familia o hacen sus cosas y ya no tuvieron que pasar ninguna pena o ninguna escena que No, y- sea como perjudicial todo para lo su que hacen familia, es o sea. Claro, Sí, exacto. ahora Ni entró es cuestionable ni nada, ni Sí. Exacto. alguien está diciendo, uy, no está bien, así que dijo, o mire cómo... No. Sí, sí. Pero también hay que pensar que, pues yo creo que igual hay gente que le gusta eso.
No. O sea, Es que no es algo con lo que uno tenga que ir en contra. sí, Simplemente es porque finalmente, pues, tu mamá fue una excelente actriz, fue reconocida. A mí me tocó ese pedazo en donde los autógrafos, que nosotros llegábamos a cualquier restaurante y todo el mundo venía a pedir autógrafos. Entonces la gente la reconocía y eso que ella ya tenía, no una secuencia tan grande, pero ya había hecho muchas cosas claro, que la reconocían por lo que había Públicamente. hecho. claro. Pero digamos que, por supuesto, siempre, y a ella también, no tenía ningún problema de actuar Ujú. ni ser el personaje que le iban a poner a hacer. El problema era lo que dijo María José Sí. en un momento Total. determinado. Ok, entonces, Bueno. para seguir con la siguiente pregunta, aprovechando de lo que acabaste de decir, digamos, de cómo fue que te cerraran de nuevo un poquito esas puertas. Una vez pasa eso, pues tú te decidiste meter por la parte digamos, un poquito la psicología y lo espiritual y toda esta parte. ¿Cómo fue, cómo nació esa conexión o esas ganas como de querer meterte en ese tema y como qué era lo que estabas buscando un poquito en ello? No, pues lo único que estaba buscando era sanarme. Yo estaba muy mal emocionalmente y muchas crisis con Juan Manuel, muchas crisis con ustedes en la casa. Pues ustedes yo creo que se acuerdan de esta mamá como sin sentido de vida, como con rabia, pero al mismo tiempo triste, tantas depresiones, tanta psicólogo, tanto psiquiatra, tanta locura. Yo creo que la vida misma me invitó a, hey, mírate Claro. adentro, y empecé estudiando y me he terapiado y he hecho un trabajo muy grande que hoy es lo que comparto con la gente y Es una locura como a veces la vida uno lo encamina sin uno querer hacerlo. Pues, o sea, no es que uno no lo quiera hacer, pero Y mira que con eso que tú estás diciendo, Juanmi, hay una cosa que es muy linda para analizar y es lo que ustedes están diciendo. Yo estoy en mi casa a los 19 años acostada y me llaman a invitarme a la televisión. Es como que la vida me llamó a que conociera la fama, que conociera todo este mundo en donde mis trastornos de personalidad iban a ser mucho más grandes. Explotados. Explotados en todos los sentidos. Sí. Esa día me llamó a mí para que la sacara. la vida, O sea, Iron Man me metió y él me sacó. Y todo Pero mira la reflexión tan chévere, ¿verdad? Total. qué locura. Y yo también sé que si yo no hubiera sido actriz y no hubiera sido presentadora de televisión, no habría podido darle tanto eco a la información que yo tengo, Sí. porque la forma como yo Claro. hablo, como me expreso, como le llego a la gente, eso lo tengo gracias a haber sido actriz y presentadora. Total. No, Si yo Total. tengo muchos colegas no, tu oratoria es espectacular. impresionante, entonces Bueno, yo tengo sí. colegas que tienen tanta información, pero se paran frente a una cámara y se asustan. Sí, no saben manejarlo. Exacto, entonces yo... No, y también que siento que cuando a uno le habla una figura pública, pues que porque igualmente tú sin meterte aún en esto de, digamos, de creación de contenido, ya tenías, en su momento en Instagram tenías por ahí 5.000, 6.000 seguidores, que pues era un montón, cuando era, no sé, 2012 por ahí. Sí. Pues de por sí ya tener esa base de gente, yo siento que uno le cree más, como a uno le pega más fuerte a veces las palabras como de los actores, como de gente que es pública por alguna razón. Sí, no necesariamente es como que le comiencen a creer más, pero sí es como, ay, Ana María Hoyos dijo esto y pues, Exacto. Ana María Hoyos. Es No, que ella quieren le ver, pasó. No es, quieren ay, ver- quieren Pepito ver su Pérez. mundo. Exacto, entonces siento Claro. que precisamente Que la gente se como... proyecta siempre en las figuras públicas. Y precisamente pues con las experiencias que tú dijiste que tuviste y con mucha gente que probablemente te vio y no sé, pensaron en su momento, ay, Ana María debe tener la vida perfecta, pero evidentemente no. Claro, y ahí está la primera vez que yo hablé del intento de suicidio. Claro. Que tengo que confesar que yo estaba como en la oscuridad, como que nadie, o sea, ya llevaba muchos años en que nadie me volteaba a mirar y no sé por qué nos invitaron a un evento de algún reggaetón, de fue con ustedes, yo estaba con ustedes dos y apareció una cámara de un programa de esos de chismes y dijeron, ay, Ana María, ¿y tú qué haces acá? Y entonces empecé a hablar de lo que estaba haciendo y en ese entonces yo estaba estudiando algo y hablé de algo de mi intento de suicidio y eso fue como el primer disparo, como entonces salió en el programa de chismes, ay, Ana María se intentó suicidar y al principio yo utilicé como de forma amarillista eso, tengo que Claro, confesar. claro. Fue una manera de volver a decir, hey, vengan, acá estoy, así Sí, de, como así sea, llamando pongan un poco la atención. atención. Como siempre, llamando siempre la atención. Entonces fue una manera de que, hey, quiero que me recuerden, aunque sean porque fue la que se intentó suicidar. No, igual tú también eres muy fácil de contar los secretos, como No, a, pero a yo cualquier cuando persona. Yo conocí a Juan Manuel, lo primero que le conté fue eso. Qué locura, Es ¿no? extraño, es muy extraño. Wow. esa Sí, como que no personalidad. tiene filtro. Sí, como además El que- filtro. como que
Sí, yo me estrellé contra un muro. Bueno. Ah, chévere. Sí. Que igual tiene su parte muy positiva. Yo creo que de cierta forma una de las cosas que nos ha ayudado, por lo menos a mí en lo personal, es como para quitarle el drama, como a esas cosas que son tan pesadas, es la posibilidad de hablar de ello como si no fuera algo grave, como si simplemente fuera parte de nuestra historia. Y yo sí creo que es de las cosas que mi mamá sabe manejar muy bien. Por ejemplo, tú también tienes como mucho esa parte de como la muerte. Como que tú manejas la muerte como, bueno, pues nosotros en algún momento nos vamos a morir y tal vez, por ejemplo, mi papá es cero de esa forma, pero yo sí siento que para mí, por ejemplo, eso me ayuda mucho en pensar en, por ejemplo, el día de mañana si mi mamá está enferma o lo que sea, yo tengo claro que la puedo dejar ir y dudo que me vaya a sentir No, y culpable. ninguno de nosotros. O sea, yo creo Exacto. que por lo menos los tres tenemos claro, es como no queremos buscar nunca el sufrimiento en un momento en el que las personas ya no se puedan valer por ellas mismas. O sea, Total. sentimos que, y hasta tú yo creo que has aprendido un montón de eso, pues, o sea, no lo llevas a un extremo como lo de mi mamá, pero has abierto más tu mente y tu cabeza a decir, bueno, o sea, amo a esa persona, no quiero que se vaya, pero si llega un momento en el que va a sufrir, va a estar aquí para sufrir, pues no, Ujú. voy a estar Ok. mucho más tranquila. Y entonces vamos a la última pregunta antes de que ya nos metamos con lo de cada uno. Y es, hoy con todo esto que has vivido, Sí. con cosas que igualmente aún están en desarrollo, nosotros, por ejemplo, contigo tenemos aquí pues un proyecto en mente y tal, ¿qué es eso a lo que tú sientes que estás aspirando o cuál crees hoy en día que es como tu propósito? Ha cambiado mucho. Yo soy una persona que me muevo mucho por muchos pensamientos. Pero hoy, la verdad, digamos que yo estoy muy feliz de servirle tanto a tantas personas. Yo tengo mucha consulta, yo tengo muchos talleres y soy muy feliz con eso. Pero tengo que confesar que ya quiero como empezar a pensar, a irme recogiendo. O sea, ya fui muy famosa, ya fui muy reconocida y siento que ya cada vez busco más, es más recogida, como más mirarme a mí adentro, que de verdad, yo les decía a ustedes, yo desde los 18 años soy reconocida, yo ya no me doy cuenta de las miradas de las personas. Claro. Y se me hace muy difícil como no estar siempre siendo observada. Yo creo que a mí me gustaría ya como irme... Como que ya te dejen de observar. No es porque me dejen de observar, sino como mirarme a más adentro. Siempre he sido demasiado pública, siempre he contado todo. Además, Claro que esto va un poquito en contra de eso, Quiero decir, como, pero y ahorita entiendo. creando un podcast. bueno, Donde queremos que- pero estoy hablando Más públicamente, porque tú me estás ah, diciendo ok. cómo me proyecto. Sí. Es un proyecto que si este podcast funciona y es lindo y nos podemos ir como hemos planteado de ciudad en ciudad, ir a otras partes a contarles a las personas nuestras cosas, está bien. Pero si me preguntan grandes sueños de cosas gigantes, de escenarios grandes, no, eso no es lo que sueño. Bueno, Yo ya sueño con ser abuela, yo ya sueño que si el Presión. día de mañana que estén los casitas, diferentes casitas aquí, sería lindo, pero ya más recogida, ¿me entiendes? Sí. Más en casa, más haciéndoles la arepita, Claro. más en ese plan. de y con verdad. eso Chévere. de sueño con ser abuela es que tiene una obsesión con ser abuela. O sea, yo recuerdo, y aquí va una mini anécdota que no es la que yo iba a contar, pero que el otro día es que se iba a comprar como un bebé de Ay, juguete, sí. como en Temu. Ay, No, como que ya salió un ya bebé todo así. obsesionado. Qué puta. sí, es verdad. O yo también tengo un emprendimiento de ropa de segunda mano y una vez fuimos a una fundación a ayudarles y mi mamá terminó comprando 2 ropitas de bebé que para los nietos. Ya está ahí. Cuando el más No, mami. rescata, por lo menos le faltan 2 años. O sea, Literal. No, tú en serio tienes ropa de bebé allá, mami. Sí, No, no, se las va a mostrar. no, qué vaina tan terrible. Ay, yo, Juan Pablo, yo les mandé por Se le, el chat se la le, foto. se Es le un mete overol algo en la de cabeza Lili, y es y un que... saquito como café. saquito café. Uy, no. Y además que eso pues hace como... Y dice, mamá. No, ni Ya cagando. nos tiene los Ni nombres y cagando. todo. Ya nos Yo tiene la los paso Ok. siempre. Tengo una lista en mis notas de los nombres de mujer y nombre de hombre. No, ahí sí ya te enloqueciste. No, es verdad. Igual no vas a tener Bueno, decisión tu pregunta. sobre eso. Sí, vamos entonces de acá para acá. Quiero irme un poquito sobre el camino de la pregunta que hizo Juan Pablo en el capítulo pasado. Y es como, tú siempre nos dices que cuando fuiste actriz tú eras muy juiciosa, que no hiciste nada malo, que obviamente era un mundo turbio. Pero pues yo quiero saber y que nos digas la verdad aquí frente a todos. Sí pasó algo loco que tú hiciste en tu época de actriz. O sea, tú eres una persona joven, Sí. linda, con mucha fama. O sea, nunca hiciste nada loco de lo que te arrepientas o que nos quieras contar, por lo Pues menos yo aquí como un solamente me secreto. acuerdo de 2 veces. Una en que yo salía con una persona
estaba medio metida en el mundo del periodismo y de la política y era un mundo denso. Claro. Y me acuerdo las mesas con droga y todos consumiendo droga y yo, wow, pero jamás se me pasó. Y otra vez yo hacía un proyecto de televisión con unos manes muy sollados, unos actores espectaculares que hoy están súper de moda. Íbamos no vamos a decir nombres. en el montero de él, sí, ella al lado, ellos dos eran los protagonistas, yo era ahí un antagonista, íbamos atrás, íbamos a grabar el Sumapaz y han prendido su cacho de marihuana. Y yo jamás en la vida, y llegué más drogada. Pero solo oliendo. Solo oliendo, yo tengo, ustedes saben, Sensibilidad. ustedes me conocen. Sí. Yo No, no sí, trago, pero yo pues. no fumo, yo nada, tengo una sensibilidad. Había que preguntarlo. Es lo único, pero no. Pongan en los comentarios quiénes son los actores. Ay, No, yo no, puedo, es que puedo decir la anécdota de una vez que, De una. Dale, dale. Dale. que mía, y es que estábamos para un 24 de diciembre y entonces ella decide hacer un postre, Ah, sí, una Una natilla. natilla. una natilla, y entonces la natilla había que ponerle un poquito de aguardiente, pero como Ana María no toma y entonces es muy chistoso porque ella con un poquito de cerveza así ya queda totalmente Dormida. y entonces comenzó a probar la natilla y se pegó una borrachera solamente como con 3 cucharaditas de natilla. Qué O sea, que locura, llegaste a la ¿sabes? casa y te la encontraste Yo toda estaba ahí, borracha. estaba ahí cuando Borracha. fueron ahí. Borracha. Pero además que mi mamá es una persona que tiene mucha energía. O sea, mi mamá en el día a día, tú la ves y yo creo que yo acuerdo. en eso soy un poco parecida a ti como en las fiestas. Que uno la ve y uno piensa que es como la que está tomada porque Sí. tiene energía, está feliz. Total. Pero De acuerdo. se toma un trago y es, Uf, o Se sea, cae, se en cae. vez de darle energía al trago, todo Sí. lo contrario, la apaga. Sí, qué Total. Sí, señor. Bueno, yo soy Y muy la parecido a y eso. su anécdota. Bueno, anécdota yo tengo como 2. Ajá. Una es como también de mi infancia, cuando íbamos a Showplace, que el Showplace, para los que no sepan, era un lugar como recreativo donde llevaban a los niños. Y yo fui Hoy en como día es un el, jardín, ¿sabes? como Era un era carnet. parte, sí, yo hacía parte de la acción para uno entrar ahí al club. ¿Qué Y tal? yo era el accionista número 2, ¿no? Número Entonces, Íbamos yo todos íbamos a los- los shows, me subía a todos los rodeos, o sea, eso era como una locura. Era el Las Disney, piscinas era de el Disney pelotas. del día a día que uno Juanmi, podía hoy en vivir día es un acá. jardín, tienes Es que un meter a jardín tus hijos infantil. ahí. Se No, llama obvio. Showplace. Y que sean el número. Pero qué locura, o sea, de verdad que lo que vivían y que vivíamos en esa época los niños era espectacular. O sea, ese lugar yo no entiendo por qué se acaba así tan fácil, pero vivíamos unas cosas muy chéveres. Bueno, y ya una anécdota, como yo sé que a mi mamá no le gusta mucho que yo cuente esas anécdotas en las que pasaban cosas feas, pero Pero Eh, es parte de la familia. una vez sí, estábamos en la finca, María José estaba chiquitica. Yo también, pues, yo estaba chiquito, pero en otros, pues, con los 5 años de diferencia. Pero yo era un niño igual. Entonces, María José empieza, era como, habíamos hecho una fogata en sí, en una chimenea, y llega un momento en que María José se despertó temprano, no sé qué, y se fue y cogió unos carbones que habían quedado en la chimenea y empezó a pintar el piso. Y entonces yo, María, ¿por qué haces eso? Pero me pareció divertido y yo era un niño también. Y yo cogí el carbón y empecé a pintar el piso con ella y empezamos a pintarlo los dos. Cuando de repente llega mi mamá, ¿y ustedes qué hacen pintando el piso? Mi mamá cuida todo, absolutamente todo en los lugares donde estemos. No sé qué. A María José no le hizo nada y a mí me empezó a perseguir. Se quitó la bota. En ese momento teníamos unas botas en la finca y me empezó a perseguir y me la lanzó. Y me Y pegó. te pegó. Y me pegó con la bota. Y yo me caí. Uy, pero no tenés ni Literal. idea. Con esa ¿No te anécdota, acordabas tú? No, pero demasiado chistoso. con esa anécdota Ese toca es el hacer. cuento de la bota, ya entendí. Es el cuento de la Sí, bota. sacas de la bota. Es el Ese, cuento de la toca bota. hacer el trend de, han visto que tú estás ahí adelante y es confío en mi mamá y se ponen algo arriba y le botan sí. la chancha. Uy, sería muy Eso sería, chistoso. eso hay que hacerlo. Para ver sería si- muy si sigue chistoso. con esa puntería. La puntería de mamá es una Es cosa. una cosa loca, sí. A ver, guapa. Mi pregunta es, como yo me he estado metiendo mucho, pues desde hace un tiempo en el tema de redes y obviamente buscando, pues con el propósito un poquito también de alcanzar, ojalá, pues la fama. De llamar la atención. No, sí, pues sí, de llamar la atención y pues de lograr cosas grandes que pues a mí siempre me ha encantado el tema de las redes, de crear videos. Fuera de eso, pues se metió en el tema del cine y obviamente me encantaría poder
tener esa influencia que uno tiene a veces pues con la fama y lo que sea. ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor aprendizaje que has tenido de las redes específicamente? Pues yo siento que a mí lo que me tiene teniendo una cuenta bonita, que tiene una comunidad de verdad que me acompaña, es que soy muy natural, que soy muy honesta, Orgánica. que soy muy orgánica, que no impongo, pues no, ¿cómo se dice eso? No soy impostada. Yo creo que soy muy transparente y la gente lo ve así. Entonces la gente me ve en la calle y todo el mundo es como si yo fuera su amiga. Y creo que eso ha sido como el éxito. Yo siento que en todo caso eso es un mundo donde la gente quiere mostrar una vida ficticia. Y claro, acá tampoco es que yo me la pase contando todos los rollos que tenemos en familia, porque pues esto sí sería casos de la vida real, pero yo creo que yo soy muy transparente y eso ha sido como el éxito y eso es a lo que yo te invito a ti, Juanpa, que seas muy, muy transparente. Cuando hay verdad, la gente lo siente al otro lado. Claro. Entonces eso creo que es como... No, pero tú lo legado estás para haciendo ti. muy bien. Sí, Tú sí. lo haces así, tú eres Un muy poquito así. grosero. Pero... No, pero le ha bajado un montón. Le he bajado un poquito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, y mi historia, que ustedes se la saben y creo que es de mis historias favoritas, es el castigo, el peor y el más creativo castigo que me han puesto a mí jamás en la vida. Entonces, como contamos en el capítulo anterior con mi papá, yo era un pésimo estudiante, la verdad. Desde que estaba en quinto yo era de las personas que más se cagaba materias. Yo era capaz de, si habían 8 materias, cagarme 7, Sí. digamos, en un corte y toda la vaina. Y entonces, una vez creo que, no sé si tú te acuerdas, eso era quinto, sexto, no sé. Sí. En quinto, sexto, pues generalmente mi colegio solía como mandarles a ustedes un correo, como diciendo como ya están las notas para como el corte o lo que fuera. Sí. Me acuerdo que yo esa vez perdí 6 materias. Sí. 6. 6 materias De De perdí. 8, sí. 6 de 8. Dios mío. Y entonces yo entro a la casa y se siente la tensión Qué en la malo. casa. Se siente como la energía Un ambiente negativa en la raro. casa y yo Qué digo, bonito ambiente familiar. y yo dije, aquí está pasando algo raro. Entonces, había, es que me acuerdo porque parece para película de terror, algún día vas que no, película de terror de eso. Es como, nosotros tenemos en la cocina tenemos un pasillo que da perfecto hacia la sala. Sí. Es como todo este pasillo como así perfecto donde uno lo ve y mi mamá estaba al otro lado del pasillo sentada así, mirándome de frente. O sea, yo llegué y ya estaba así. Qué miedo, María. Dice que mi mamá. Juan Pablo, venga para acá. Y yo, claro, no sabía que ya iban a ver las notas. Y yo, marica. Y es como la caminata así como de uno. El terror. Y corten. No. Y córtese. Uno llegar y me dice, ¿usted me quiere explicar qué hijo de putas es esta? No, tampoco. es- Pero ¿usted me quiere decir qué es esto? Y claro, son 6 materias. Y yo, porque claro, uno no sabía. Uy, sí, tú eras muy mal. Yo era muy mal estudiante. Ya me acordé. Era. Y entonces, No. claro, generalmente el castigo sería, no sé, que a uno le peguen o uno mandarlo para el cuarto, lo que sea. Pero mi mamá, creo que tú ya estabas empezando un poquito como el proceso de la espiritualidad y toda esta vaina. Entonces mi mamá va y dice, no, ¿sabes qué? Vámonos para afuera. Nos fuimos allá al jardín. Y en el jardín coge mi mamá y dice, vas a empezar a dar vueltas alrededor del jardín. Yo esta china loca que... Entonces listo, yo empecé ahí, no sé qué, el jardín, tal. Y me dice, bueno, vas a empezar a decir, yo me equivoqué. Empecé a decirlo, yo me equivoqué, listo. Yo me equivoqué. Mientras dabas ¿En qué te equivocaste? Mientras doy vueltas. ¿En qué te equivocaste? No, ¿Qué Juan Pablo? no, perdí materias, hice esto mal, no sé qué. ¿Qué te faltó? ¿Qué te faltó? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? No, mami, va a empezar más duro. No sé qué. Y yo, pero claro, entonces, justo, y no estoy molestando, justo el cielo se pone negro. Y yo, y empieza a llover y yo, mi mamá, más duro. Y, pero entonces lo más chistoso es que dando eso, pues obviamente yo sí creo que las emociones se suben mucho y la verdad pues puede ser que eso sí sirva como para, yo creo que desde ese día yo me traumé. Seguí perdiendo materias, pero yo quedé traumado. Pero no sé, 5. Pero no sé. Exacto, o sea, Ya dos, mejoré. tres. Pero de verdad era dar eso y claro, uno empieza como a llorar. Y uno dice, más duro. No sé qué. Y entonces, justo mi hermana Cata, la que no está acá, ella, digamos que por donde yo estaba dando la vuelta, ella alcanzaba a verme a mí. Desde la parte más arriba de la casa, de la ventana, alcanzaba a verme a mí dando vueltas y gritando. En la lluvia. Pero en la lluvia, y no veía a mi mamá. Entonces, claro, Cata sale y piensa que yo soy
una hueva ahí corriendo. Loca, corriendo, gritando. Y yo creo que se queda por ahí como un minuto completo diciendo, pero este chino, qué putas. Entonces yo, Juan Pablo, ¿qué te pasa? Y no, y con mi mamá, no, es que he perdido 6 materias. Y yo, Anita, ¿qué estás haciendo? Y yo, Cata, no sé qué. Y ya, desde ese día, Demasiado Pero bueno. bueno, pues yo creo que muchos preferirían ese Obvio. castigo a que les pegue. Uy, no sé, eso fue muy traumante, la verdad. O sea, era como que Pues que se es tu sentía memoria por uno como con un pacto con el diablo. Era terrible. No, muy Es que hay veces peor la humillación que... Sí, la humillación. Claro, Tienes razón, claro. la humillación fue fuerte, claro. Total. Hijo, perdón. No. No, pero muy Tenemos una ingeniosa. buena historia. Muy Yo no ingeniosa. sabía eso. No. Pero ni serio? idea. No, ¿en serio? Bueno, tú toca a ti. ¿Tú no sabías? No, Bueno, yo voy a hacer primero mi pregunta y es que mi mamá es, físicamente se parece, pero es como la Barbie. Mi mamá es, tú puedes hacer lo que quieras hacer. Entonces mi mamá ha tenido diferentes trabajos, ha hecho muchas cosas y pues digamos que es, pues sí, ha sido como algo desde que salió de la televisión, entonces que vendía bolsos, que maquillaba, que vendía propiedad raíz y todo. Entonces yo quiero saber si, digamos, ¿crees que terminaste como en el trabajo de tus sueños? O de pronto hubieras dicho, no, me hubiera gustado no haberme rendido en lo de maquillaje y seguir ahí. O eso. No, yo creo que como Manuel sabe, yo toda la vida, la verdad, yo veo la vida de Shakira y yo habría querido ser Shakira. Claro. Soy honesta. O sea, siempre hablo de Shakira porque a mí me parece que Shakira combina ser mamá, bueno, ya su matrimonio no funcionó, pero en su momento era como que yo la veía y yo decía, ella es esposa, ella es mamá y es cantante. Para Claro. mí esa era la máxima. Más yo estudié música con el profesor de Shakira, me acuerdo que estábamos al mismo tiempo, cuando yo lancé mi disco en los premios TV Novelas, Shakira había presentado su primer disco, o sea, Wow. como que teníamos unas carreras aparentemente paralelas, pero creo que a ella le ha ido más. No. Un poquito mejor que a mí. Qué locura. Entonces, no, ese fue, o sea, es como, yo no creo que esta sea nuestra única vida, y yo sí aspiro en otra vida Ser cantante. tener, no tanto cantante, pero probablemente haber hecho a plenitud la parte artística. Sí, Yo todo creo lo que la- de verdad soñaste. Sí, porque sí creo que se quedó, yo soy una carrera frustrada a nivel Claro. artístico y creo que sí tengo el talento. Bueno, ahora con eso, perdón, se me acaba de ocurrir una pregunta muy seria. Y A es, ver. si toda la vida quisiste ser cantante, ¿qué pasó? ¿Por qué no me metiste a mí? Sí, no sé Por qué. favor, ¿por qué no me metiste? No, O sea, ¿A ti te habría Yo quiero gustado? decir- no, yo quiero decir algo antes de esto. Mi hermana querida, que amo con todo mi corazón, no tiene talento musical. La amo, pero no lo tiene. Y ella fue a Missy. Y yo, que creo que Sí. tengo un poquito más de talento que mi hermana, Es verdad. nunca fui a Missy. O sea, si yo Yo vivo te en voy a Bogotá, contestar. voy a meter a mis hijos a Missy. Yo te voy a contar la razón real. ¿Te da miedo? ¿Por tacaña? ¿Porque era muy caro? Era muy caro. Y yo, ustedes saben que yo ya cada día he soltado más, pero yo con el tema del dinero, y ahí es donde voy con el tema de no ganarme yo mi propio dinero, yo no sé qué hizo, yo como que cuidaba la plata demasiado. Juan Manuel Sí. ha sido un tipo que ha hecho mucho dinero, pero también de la misma forma que lo hacía, lo gastaba. Entonces yo era como la que controlaba en la casa todo. Y ese era un gasto altísimo, que Claro. yo sentía que no nos podíamos dar el lujo de Qué tener. tristeza. Y hoy en día debe ser más alto. Claro. Hoy en día debe ser mucho más alto Sí, ese valor. claro. Pues está algo con la del Rosario, ¿no? No, y ahora es carrera, carrera puede Claro. ser. Ahora te dan un título y todo. Hay que salir de ahí súper bien. Claro. Sebastián Sebastián Martínez, Martínez. decía ella. No jodas. Sí, Juliana, la que Juliana. en tu colegio, Ah, ella sí. también. La que se ganó los Grammy, ella es de Misa. Cari Pocheto, mejor de mí. Ay, hijita, todavía le podemos pagar. Sí. No me Yo sí le hables. puedo ¿Cómo pagar. haces tú? Y ya creo que por terminar, mi anécdota, yo siento que mi mamá siempre ha sido como muy de el día del cumpleaños hacer cosas chéveres. O sea, sí puede lo que acaba de decir que era muy tacaña hizo, pero yo siento que el día del cumpleaños era como el día especial de uno. Pero todo Y lo yo hacía tengo- con mis manitos, yo lo cocinaba, o sea. No, pero yo era tengo tacaña. un cumpleaños que es como el mejor del mundo y que todas mis amigas lo recuerdan. Y fue mi cumpleaños de primero. Y entonces ese cumpleaños fue delicioso porque la sorpresa era una almohada con la cara de todas mis amigas, que estoy segura que esa almohada no era barata. No, la mano sí. Y entonces era
primero era sesión de fotos porque pues la almohada, entonces todos en sesión de fotos Ush. como, sí, y entonces así, todos con el gato, o sea, No, la espectacular. peluquería, sí, por eso. Espectacular Entonces, sesión de ese fotos. cumpleaños. Después todos nos pusimos, en esa casa teníamos como un jacuzzi, entonces todos nos pusimos sí. vestido de baño Eso sí y me también acuerdo. entonces fotos otra vez en el vestido de baño. Mascarilla. No, sí, pero después entonces nos metimos al jacuzzi, mascarilla y después salimos a la peluquería, nos hicimos como trenzas todas y después en la noche pues también la torta que recuerdo que mi mamá me hacía, pues me mandaba a hacer en Pampaya unas tortas súper chéveres, siempre con mi cara. Con Recuerdo foto. que ese Ah, año sí. era Justin Bieber, Ah, tenía unas como de pensamiento y decía como, me gusta mucho María José y yo al lado como... Se los juro, o sea, así era. O sea, yo era la foto de Justin Bieber así, el pensamiento como de, ay, me encanta María José y yo al lado como... Las ediciones de Canva de ¿Y ahí por qué 2010. dijiste en el colegio que iba a ir Justin Bieber? No, fue una- Ay, ese fue el cumpleaños que una amiguita me dijo que para que la invitara me comenzó a decir que Justin Bieber iba a ir a ese cumpleaños. Y yo me lo creí completo. Y es donde Juan me dice que yo me creo todo lo que dice. Vamos a hablarlo en el Bueno, episodio y que te falta una cosa de entrevistemos. ese cumpleaños. Yo te había pintado en tu cuarto. Sí, Cuenta. exacto, que eso también iba a decir, como que mi mamá también, cada vez que nos mudábamos, ella nos pintaba como en la pared lo que uno quisiera. Y en esa casa era una tarima como de música, tenía batería, Ah, sí. era como si fuera un Un escenario. escenario. Era Wow, escenario. sí. Desde siempre quería ser artista, quería ser cantante y mis papás no me dejaron ser. Que no Tú quería también ser eres artista. frustrada. Frustrada. otra Claro. cantante. No te Pero mis cantando. hijos ¿A iban ustedes también les pinté? ¿A ti te pinté un carro de Fórmula 1? ¿O no fue? Sí. A nosotros Mario. A No, Mario. a ti te decían de A Mario. y a Naruto. Mario. Pero es que se lo compartíamos tú y yo. Ah, Sí, sí. ese era mitad Era Mario. Cuando mitad compartíamos, Carlos. cuando no eras tan grande. Sí, no, la verdad es que mi mamá siempre ha sido muy talentosa como en lo artístico. Mucho. En todo lo artístico, pero también en pintar. Entonces siempre nos decoraba el cuarto y Tiene era manos mágicas. muy chévere. Y lo que les digo, tacaña, todos los cuadros de esta casa son pintados por mí. Pero son bonitos, son bonitos. Son bien bonitos. Bonitos. Bueno, pero puedo contar anécdotas con Ana María y hay una que es muy interesante y es Ana María siempre llegábamos a las reuniones con amigos y entonces yo podía contar de una forma muy sencilla que nos había pasado algo. Entonces, no, en la esquina, no, imagínense que acá en la esquina nos cerró un tipo y casi nos estrella. Y ya. Pero Ana María llegaba y le contaba a todos sus amigos, ustedes no se imaginan lo que nos acaba de pasar. Un carro amarillo, marca no sé qué, placa no sé qué, venía un señor, el señor tenía bigote y todo el mundo era como... Lleno de detalles. Entonces todos mis amigos siempre se quedaban como que, uy, llegó Ana María, ahora cuál es la historia con la que va a llegar y qué va a contar. Como la historia de película y la historia normal. Sí, siempre he sido un poco grandilocuente. Sí. Yo creo Pero que eso lo hace también muy entretenido. Sí, de Yo acuerdo. creo que en esta casa siempre ha habido entretención. Son buenos para contar buenas Mm. historias, sí. Sí, sí. exacto. Gracias, hijos, estuvo muy lindo todo. Muchas gracias. Sí, madre, muchas gracias por responder las preguntas. Nos alegra mucho haber podido conocer un poquito más de ti, que ellos también conozcan más de ti. Creo que igualmente, sí, muchas de las cosas que contamos, la verdad no teníamos No ni todos idea. lo sabíamos. Y Sí, seguramente ustedes no, porque pues obviamente de los 5 personajes que estamos aquí, los que más, pues la que más conocen es mi mamá, seguramente, ujú. pues porque como hablamos es figura pública, pero nos parece igual chévere que logren conocer otros aspectos que de pronto en el día a día no se hablan. Así es. Sí, como un poco más a profundidad. Bueno, muchísimas gracias por haber visto nuestro tercer capítulo de nuestro podcast Los Casas Hoyos. Esperamos que les haya gustado. Por favor, síganos en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Spotify. Y por favor, déjenos en los comentarios si tienen alguna pregunta para cualquiera de nosotros, sobre todo para mi mamá, que este capítulo es para ella. Gracias por entrar un rato en nuestra casa. Nos vemos en el próximo capítulo de Los Casas, Hoyos. Chao. chao.